Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos con Gianina Guevara, coach transpersonal, acompañante de biodescodificación y consteladora familiar. Espero haberlo dicho súper bien. La pueden encontrar también en escueladeterapiasintegrales.com. Hola Gianni, bienvenida. Hola Mati, encantada de estar acá con vos. Me encanta, muchas gracias. Compartinos un poco sobre el propósito y lo que vos pensás que es el propósito y por qué es importante. Bien, bueno, el propósito para mí, lo que he podido armar como idea a través de las sesiones, de la experiencia personal, es que el propósito está relacionado con nuestros talentos. Entonces el talento, ¿qué es ¿qué es el talento? Tiene que ver con aquello que nos es fácil hacer, que tenemos una habilidad, que tal vez nos gusta pasar el tiempo haciéndolo, que la gente nos dice inclusive que lo hacemos bien, ¿sí? Entonces ahí está nuestro talento, ¿sí? Y también está nuestro propósito. Muchas veces lo que veo es que las personas dividen el propósito o sus talentos con cómo ganan la vida o de qué forma se sustentan, ¿sí? Y hacen como una división, y en realidad puede venir muy bien de la mano el propósito y el sustento, vamos a llamarle, ¿sí? ¿Por qué sería? Porque en realidad si nosotros estamos haciendo algo que somos habilidosos, algo que nos sale bien hacer, posiblemente le podemos dedicar mayor cantidad de recursos en cuanto a intelectuales, tiempo, y realmente es como una creencia limitante esto de que no podemos vivir o hacer, vivir nuestro propósito. Y la importancia que tiene este propósito tiene que ver con que nosotros estamos al servicio de la vida a través de esto que hacemos, y nos sale bien. Como por ejemplo, vamos a suponer, para no llevarlo, porque siempre talento lo ponemos como que la gente talentosa es la que hace cosas muy grandes, ¿sí? Pero tal vez yo tengo el talento aclaro que no es el mío, pero vamos a suponer que sean las plantas, ¿sí? Hay gente que dice, ay, qué bien, yo pongo una planta y a mí me crece, y viene otra persona y planta un cactus y se le seca, ¿sí? Entonces hay un talento en eso, hay personas que saben cuándo regarlo, cómo fertilizarlo, y tienen un jardín hermoso, y pueden cultivar árboles y demás. Hay un talento en eso, indudablemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo toma sentido este propósito? Cuando yo no solamente lo dejo en el ámbito personal, sino que también lo puedo compartir con el mundo, con otros, con la comunidad, con la sociedad, ¿sí? Entonces, en vez de dejarme estas plantitas que yo hago lindas para mí, las empiezo a compartir con el mundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí toma más forma el propósito, ¿sí? Porque además de ser una habilidad que me beneficia a mí, porque me gusta, me sale bien, también la comparto con otros, ¿sí? Con aquel, por ejemplo, que no le sale bien cultivar plantas, ¿sí? Entonces todas las personas tenemos un propósito y tenemos talentos y capacidades que está bueno desarrollar para ponerlos al servicio, ¿sí? Del otro, del mundo, y ahí entra esto de que podemos también tener como el sustento a través de esto, ¿sí? A mí me llegan muchas veces personas que o no encuentran su propósito porque dicen, no, lo que pasa es que yo estudié esta carrera, ¿sí? Pero no me gusta mucho, y a mí lo que me gusta es otra cosa, ¿sí? Pero yo como tengo que trabajar todo el tiempo acá y no le puedo dedicar tiempo al otro, ¿sí? O directamente no puedo buscar qué es lo que me gusta porque tampoco tengo tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Encontramos esto, que por ahí no podemos ensamblar el trabajo, lo que hacemos cotidianamente, con el propósito, ¿sí? Porque lo dividimos. Entonces puede estar juntos, ¿sí? Eso es una creencia también limitante que habría que trabajar, ¿sí? No sé si tenés alguna pregunta hasta ahí, Mati. No, solo que me encantó el hecho de lo que decís está bien, no es solo algo que yo pueda hacer, sino también de poner ese servicio a disposición de los otros, a disposición del universo, y cómo todo, digamos, termina fluyendo, cómo todo termina siendo perfecto al fin del día, ¿no?
Pero a veces, Totalmente. y acá un poco me siento yo en este, digamos, identificado, que es difícil por ahí encontrar el propósito. Y lo que vos mencionás de la importancia de saber cuál es. Entonces, te pregunto cómo vos ayudás a las personas a encontrarlo, ¿sí? ¿Cómo lo Bien, haces? ¿A través de qué metodología o a través de qué bien. práctica? Tenemos dos vías, ¿sí? Pero yo hoy voy a explicar una, que a mí me parece la más importante y donde yo la mayoría de las veces empiezo, ¿sí? Si yo tengo definido mi propósito, yo sé cuál es, y me faltan por ahí ganas o definir objetivos y cosas, podemos trabajar, por ejemplo, yo trabajo desde el coaching, ¿sí? Y con herramientas de la PNL, y nos vamos y nos dirigimos hacia ese objetivo que queremos. Pero ¿qué pasa en la mayoría de los casos? Si yo me pongo a trabajar acá y le llega una persona y dice, bueno, quiero desarrollar, es esto, quiero trabajarlo, bueno, perfecto, vamos a trabajarlo, pero ¿qué pasa? Si yo lo dirijo hacia allá, a veces la persona no lo puede sostener en el tiempo. ¿Por qué no se puede sostener en el tiempo? Porque nosotros tenemos una parte inconsciente, ¿sí? Mecanismos inconscientes que traemos heredados, ¿sí? Esto lo vemos en biodescodificación transgeneracional, ¿sí? El enfoque transgeneracional de la biodescodificación, que nos hace estudiar el árbol genealógico. Entonces tenemos por un lado el árbol genealógico y por el otro lado el proyecto sentido, que ahora les voy a explicar. Entonces, ¿qué pasa con este árbol familiar, esta conciencia familiar? Imagínense que para atrás, para que tengamos una idea, tenemos papá, mamá, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Imagínense cómo se va multiplicando para atrás toda esa cantidad. Es como mucha información que heredamos, ¿sí? Las tenemos, yo siempre les digo que está como acá atrás. Si yo ahora porque me veo en una cámara, pero tengo unos cuadritos atrás. Pero si yo estoy acá y no me dicen que yo tengo esos cuadritos atrás, no me entero. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el inconsciente. Entonces, las personas dicen, yo quiero ir hacia allá, me dicen. Entonces llegan a una sesión, Jani, vos sabes que yo sé lo que quiero. Yo quiero ir a hacer tal cosa. A mí me gusta esto y le pongo toda la energía en hacer esto, pero no me sale. O cuando me dirijo hacia allá, me voy hacia otro lado. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué vemos en el transgeneracional? Que hay personas que están eligiendo una actividad, sea profesional, laboral, de oficio, pero en reparación a algo que sucedió en su árbol familiar. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay plenitud en eso, ¿sí? Porque era esto que yo decía recién, ¿no? Que hacen una actividad que no les gusta, pero no pueden salirse de ahí, o directamente están en esa actividad, pero no pueden encontrar lo otro, no tienen esa disponibilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos este inconsciente familiar, que no es familiar, es mío, ¿sí? Es el inconsciente que viaja, que yo lo heredé, puedo salirme de esos patrones limitantes, porque viajan patrones de limitación, ¿sí? O viajan programas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, para que esto se entienda, ¿cuándo se ve esto? Esto es de consultorios, ¿sí? Ejemplos de sesiones. No, lo que pasa es que yo en realidad estudié abogacía, pero a mí la abogacía no me gusta. Ah, bien, bueno, vamos a ir al árbol, ¿qué pasó acá? Entonces, ¿y vos específicamente a qué rama del derecho te dedicas? Y yo me dedico a la parte laboral. Pero yo llegué casualidad a esta parte, ¿no? Porque, bueno, entonces empiezan a contar las casualidades de cómo terminaron ahí. Y el tema es que, bueno, ¿quién tuvo un problema laboral? Ah, mi abuelo, porque mi abuelo en un contrato que tuvieron lo perjudicaron, entonces él quedó mal, entonces que viene un nieto a reparar esa situación y por eso estudia abogacía. También cuando hay un hecho, por ejemplo, me ha pasado en la parte penal, ¿sí? Alguien fue víctima de un delito o cometió un delito y viene ahí un penalista. Alguien perdió dinero y vienen los contadores, los bancarios, administradores, ¿sí? A reparar esta situación. Entonces, no es que esté mal, ¿sí? Pero no, tal vez ahí no esté el propósito, ¿sí? Estoy haciendo esta actividad en reparación. Entonces, cuando yo quiero hacer, capaz que en el ejemplo que seguíamos eran las plantitas, y yo siento que no tengo energía para las plantitas. Y también puede ser que esté mal visto en el inconsciente. Trabajar las plantas no está bien, ¿sí? Como los músicos en el árbol y demás. Entonces, puede ser que también venga ese mandato de no poder hacer lo que te gusta, ¿sí? O inclusive
que hay personas que, mis ancestros, por ejemplo, puedo tener la información, mis ancestros trabajaban la tierra, eran los que venían de Italia, de España, y trabajaban las fincas, y yo, ¿qué pasa? Voy a estar acá haciendo esto que me parece tan cómodo, y por ahí mi inconsciente me va a jugar en contra y va a decir, no, ¿cómo te vas a ganar el dinero vos así, tan facilito, cuando a otros que le costó tanto? ¿Sí? Entonces eso es una lealtad que en biodescodificación, en la parte transgeneracional, trabajamos para potenciar los programas positivos, porque hay cosas positivas. Por ejemplo, hubo un emprendedor y yo quiero ser emprendedor, tengo ahí un programa positivo, pero emprendieron en otras cosas, no en esto que yo estoy haciendo. Entonces mi inconsciente ahí voy a tener, o estoy reparando con mi profesión, ¿sí? Entonces ahí voy a tener que trabajar esos programas limitantes para poder dirigirme hacia mi objetivo. Y el otro punto también que limita es el proyecto sentido. Todos somos el proyecto de alguien, ¿sí? Sobre todo de mamá y papá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo fui, vamos a suponer que tenían una empresa familiar o una profesión en la que todos eran, se dedicaban a una rama específica, y seguramente adivinemos qué va a hacer esa persona, o el primogénito, ¿sí? Va a tener que seguir esa línea, inconscientemente, ¿sí? O va a ser el hijo que en realidad mamá me tuvo grande y yo no me puedo ir lejos de mamá, ¿sí? Porque la tengo que sostener emocionalmente, o tengo que acompañarla. Entonces, ¿qué pasa? Si tal vez mi propósito yo lo encuentre lejos del lugar donde estoy, tenga que alejarme de todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a ser un limitante, ¿sí? O mi propósito no está en aquella actividad que hacía mi familia. Entonces también va a ser un limitante para encontrarlo. Todo esto va a ser, yo siempre lo digo anecdóticamente, ¿vieron estos sistemas, ¿cómo se llaman? ¿Lego? No, esto que es un arnés. ¿Vieron los arnés que se ponen en la espalda cuando hacen, por ejemplo, Sí, los saltos o alguna actividad deportiva, que se tirolesa. pone un arnés como la tirolesa, que Ujú. tiene un elástico, es elástico, Sí. pero a la vez lo engancha, ¿sí? Ujú. Es como eso, es como si las personas sienten que avanza y de repente tac, algo los tira hacia atrás. ¿Qué es eso que me tira hacia atrás? Esta es información inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos el inconsciente, limpiamos esos patrones para saber que no estamos en lealtad ciega de ninguna información del árbol, y que también podemos tomar patrones positivos de esa información transgeneracional, y eso nos va a permitir catapultarnos hacia ese propósito, hacia eso que nosotros nos sentimos que somos talentosos, hacia eso que nosotros sentimos que tenemos para ofrecer al mundo, ¿sí? Porque todos tenemos un talento, una capacidad especial que venimos a compartir con el mundo, y de eso se trata el propósito. Me encanta, me quedo con eso de compartir también al universo. Y te hago una pregunta muy cortita, que es Sí. súper cortita también, de que un poco, digamos, hemos visto en este último tiempo, ¿no? de la pandemia, como que todo el mundo se ha comenzado a preguntar más esto, ¿no? sobre propósito, ¿no? ¿Vos qué observaste que sucedió respecto al propósito ahora debido a la pandemia? Bien, bueno, yo les quería compartir, hace unos días compartí una temática para elegir, o sea, para que si querían que trabajara un tema, cuál iba a ser. Y el que ganó fue el propósito. Estaba la abundancia, estaba las relaciones de Mira. pareja, y el primero que en la votación fue el propósito, ¿sí? Entonces, para mí fue bastante sorprendente, porque pensé que iba a ser otra. Y no, fue esa. Es más, mis expectativas estaban puestas en otra. Y para mí es como que movilizó lo que yo pude observar. Muchas personas preguntan en la sesión como que yo quiero encontrar mi propósito, ¿cuál es? Y también esto de limitarnos, porque en realidad lo que vivimos en el 2020 fue limitación. Limitación en cuanto al movimiento, en cuanto al espacio, en cuanto a lo que podíamos desarrollar. Y ahí empieza un poco esto, a preguntarnos, a volvernos un poco más existencialistas las preguntas, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Para qué estoy? ¿Qué tengo que ofrecer? Y ese para qué estoy o para qué vine, lo responde el propósito, ¿sí? Porque va a dar plenitud. Una vez que la persona encuentra ese propósito, es un motor de empuje, es una fuerza que encuentra la persona que lo motiva a ir hacia adelante, en desarrollar sus capacidades y salir también de esa zona de confort. Me encantó, me encantó. Entonces,
Sí, esperemos que lo que has compartido aquí con tu sabiduría llegue a más personas para que encuentren su propósito, y si necesitan ayuda, ahí Gianni puede ayudarlos. Recordarnos, porfas, dónde te pueden contactar o encontrar para agendar alguna sesión contigo. Bien. En Instagram y Facebook sale Escuela Terapias Integrales, ¿sí? Escuela-terapias-integrales sería para la Facebook e Instagram, y gianina.guevara también en Facebook y en Instagram. Bien. Así que ahí comparto las actividades, las sesiones y otros materiales. ¿Y la página web? www.escuelaterapiasintegrales.com. Tengo que hacerlo, perdón, pero es www.escuelaterapiasintegrales.com. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Gianni, por tu sabiduría y por tus palabras. Esperemos que esto le llegue a muchas personas. Ojalá que Súper sí. agradecido de tu tiempo. Así que gracias. Bueno, muchas gracias, Mati. Gracias por tu tiempo. Besos. Chau, chau, chau. Abracitos.